Mi nombre es Enanael, bienvenido a mi canal de YouTube. Te invito a entrar en mi nueva página web expansionelabrazodelangel.com, donde aquí puedes encontrar vídeos, podcasts, conferencias y mucho más, pero sobre todo mi especialidad, que es la canalización angélica, donde lo importante eres tú. Puedes informarte también en el apartado de blog de toda la información sobre ángeles, arcángeles, angiología y mucho más. Muy agradecida de que entres en mi página web y expandas esta energía de los ángeles al mundo entero. Un abrazo, Enanael. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos al Abrazo del Ángel. Bienvenido a las participantes que ya se han incluido. Gloria, Mónica, todas las personas que vayan añadiéndose a esta conferencia. Muy agradecida, en este caso, como la quería decir, a Natalia. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Esta conferencia, ya sabéis, bueno, mi nombre es Enar, Enanael Enar para en las redes sociales, para los que no me conozcáis. Y esta tarde ya sabéis que, bueno, de vuelta del verano, yo sigo haciendo en mi canal de YouTube, para todas aquellas personas que quieran participar, como es el caso de Natalia, gratuitamente, unas conferencias, entrevistas a personas que para mí, como es Natalia, la quiero mucho, en este caso para mí es muy especial, y que nos cuentan un poco también su historia, su vivencia, su experiencia y su recorrido de vida en este momento en el que estamos y también en momentos pasados, pero por el tema espiritual. Sabéis que yo comencé haciendo unas conferencias del Círculo del Abrazo del Ángel y hoy vamos a entrevistar a Natalia del Valle, que la tenemos ahí, y la conferencia es del yoga a la luz de los registros acásicos. Ahora sabréis por qué, ¿vale? Porque Natalia viene desde el mundo del yoga. ¿Cómo se define Natalia del Valle? Pues me gustó mucho la definición que ella puso, porque es que es totalmente ella. Ella dice que conecta con la propia voz de su alma, que la permite sentir la alegría, la gratitud y la paz, que es algo muy importante. Vivir su vida desde el corazón, que pocas personas o muchas personas no vivimos o vivimos en momentos determinados, y hay que vivirlo desde el chakra del corazón y el verdadero sentir. Perdonad a las personas que os incluís ahora, si sois tan amables y podéis quitar el vídeo, porque si no, no nos permite hacer bien la grabación. Muchas gracias. Bueno, pues nos dice también Mónica, esta Natalia, que vivir su vida desde el corazón y el verdadero sentir y canalizar su alma y la de otros seres. Por eso la conferencia se llama del yoga a la luz de los registros acásicos, porque es lo que verdaderamente le da luz. Hay que añadir que Natalia tiene un centro en Valladolid capital, en España, en la provincia de Valladolid, que se llama Saraswati, con W al final, Yoga y Terapias, en la calle Menéndez Pelayo, número 2, segunda planta, puerta 3, en Valladolid capital, donde ella da sus cursos de yoga, realiza sus terapias y que podéis ir a verla y a conocer su centro en esta dirección. Voy a hablar un poquito también de la formación de Natalia, porque lo importante no soy yo, pero para que os ponga un poquito en información, en entrada.
La formación de Natalia es técnica en cuidados de enfermería, es educadora social, ha hecho masaje metamórfico, es profesora de yoga y meditación integral de la escuela Mahashakti, maestra de Reiki Usui tibetano, maestra en lectura de registros acásicos, canto frecuencial y psicomotricista. Creo que lo he dicho bien, Natalia. Y las redes sociales de Natalia, que bueno, las repetiremos más adelante, también las vamos a repetir más adelante. Las redes sociales son Saraswati Yoga y Terapias en Facebook y en Instagram, Saraswati-yoga-y- terapias. De todos modos, aparecerá en el vídeo, ¿de acuerdo? Esta dirección y podéis contactar con ella en cualquier momento porque Natalia es una persona muy abierta y que siempre está pendiente de las personas que quieren comenzar en este camino espiritual. Bueno, Natalia, buenas tardes. Las Buenas personas tardes, se están añadiendo. Buenas tardes, Natalia. Ya he dicho un poquito de tu historia y que sabemos, como hemos dicho, que esta conferencia se va a iniciar del yoga a la luz de los registros, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar un poquito como para que nos expliques a todos cómo llegaste al camino del yoga desde el escepticismo, porque tú me comentaste a mí que tú eras escéptica a este tema, entonces un poco tu inicio, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese camino del yoga desde una parte que, o en ese momento eras escéptica, Natalia? Ya te doy paso y ya puedes hablar lo que tú necesites. Bueno, lo primero, gracias por permitir que esto que se esté dando, ¿no? Que podamos hacer este compartir, ¿no? Al final, bueno, pues de mi experiencia y de mi vida, porque tampoco es que vaya a contar yo aquí algo como muy estrambótico, ¿no? Lo único, bueno, disculpar por la fonía y todo esto, que me estoy aquí recuperando de un catarrillo y tal, pero bueno, bien. Bueno, yo estaba pasando a ver, cómo accedí, cómo encontré yo el yoga, ¿no? Yo estaba pasando por una etapa de mi vida un poco complicada porque estaba saliendo de una relación que, bueno, pues era muy tóxica, ¿no? Y bueno, pues una relación que en el momento yo no era muy consciente, ¿no? Pero bueno, luego tiempo después pues vi que había vivido una situación de maltrato psicológico, vamos, real. Entonces, bueno, pues yo estaba viviendo un estado interno pues muy potente, estaba pasando por un proceso que no entendía y que bueno, pues me estaba conectando un poco pues con estados de ansiedad, de angustia, de pánico, de depresión. Entonces, un día iba realmente caminando por la calle, o sea, el yoga se colocó en mi camino, ¿no? Y yo digo que en verdad se colocó en mi camino real, porque yo iba caminando por la calle y pasé por un herbolario y había un cartel que ponía, se dan clases de yoga. Entonces entré y bueno, pues me encontré con el maravilloso profesor, que es una persona para mí muy querida aquí en Valladolid, que es un profesor de yoga muy especial, se llama José Enrique, y bueno, pues del herbolario Rosa Vivero. Entonces entré y pregunté y me dijo, sí, las clases son tal día y tal día a tal hora, ¿no? Y entonces dije, pues venga, vengo a probar. Entonces, bueno, pues había cosas que yo recuerdo que me resonaban muy raras, ¿no? Como el tema de la deidad, o de la divinidad, porque a mí aquello me rechinaba un poco, ¿no? Yo tuve una adolescencia muy rebelde y entonces, aunque yo de niña siempre he percibido cosas y he sentido cosas, en la adolescencia aquello pues se oscureció un poco, ¿no? Entonces, claro, fue como de un camino, en un punto hubo como una especie de oscuridad grandiosa y por la que luego apareció otra vez una luz, ¿no? Entonces, pues el escepticismo, porque yo en verdad no creía en nada de todo lo relacionado con la divinidad, ¿no? Entonces, claro, llegas a una clase de yoga en la que concretamente pues una persona lee textos de guías, de gurús, de maestros, entonces mencionaba cosas que para mí eran un poco como que me rechinaban y fue un proceso, ¿eh? Fue un proceso. Si te refieres, Natalia, perdona, cuando dices a la divinidad o a las deidades, claro, hay que aclarar que claro, en el mundo del yoga, sí, que normalmente que procede la mayoría, mayormente de la India, tienen dioses y diosas hindúes, claro, entonces yo me imagino que lo que estás diciendo, y ahí te entiendo, igual que cuando yo fui a la India, ves que veneran a cantidad de dioses, pues Shakti, que es una de ellas, diosa Shakti, de ahí tu nombre
Saraswati Shakti en tu centro, en Valladolid. Entonces yo veía que tienen, bueno, pues a Ganés, que tienen a Shakti, que tienen a Shiva, tantas deidades que para nosotros como occidentales, pues de golpe pues te choca. O sea que ahí comprendo que te haya chocado a ti también, ¿no? Entonces en ese camino, ¿qué tipo de yoga, o sea, cuando tú ya encuentras el yoga, qué tipo de yoga realizas tú ahora y qué te ha aportado, qué te aporta, más los cambios que tú hayas podido percibir en ti? O sea, cuando tú ya dices, vale, paso de la etapa de esteticismo, entro ya en esto, más todas las sensaciones que tú dices que y percibías, cuando ya entras en este camino, ¿cómo sabes que es tu camino el yoga, ¿no? Porque también se lo podemos trasladar a personas que digan, bueno, es que ella empezó por el yoga y el yoga es como algo muy clásico. Hay muchas personas que lo dicen así, pero en el caso de tu caso fue el yoga, ¿vale? Un camino. Otros entran por el zen, otros entran por la meditación, cada uno lo que tiene que vibrar. Pero ¿cómo sabes tú, ya el yoga es mi camino, cómo lo percibo en mí? O sea, ¿qué me aporta? ¿Qué cambios he recibido? ¿Y qué tipo de yoga realizas para que se lo puedas aclarar también a las personas que nos estén escuchando? En tu centro de Valladolid, Saraswati, Yoga y Terapias. Bueno, primero yo he de decir realmente y sinceramente, si soy honesta, que para mí las primeras clases de yoga fueron un poco complicadas, porque yo tenía mucho movimiento mental, lo que llamamos nosotros en el yoga, mucho ruido mental. Entonces, de repente aquello era como nos tumbamos y yo recuerdo la relajación que yo me quedaba con los ojos abiertos. Era como a ver si los cierro, a ver si voy y me relajo, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, es un proceso. Yo esto siempre lo cuento, ¿no? Incluso yo creo que es una parte como, para mí, es una gran maestría cuando yo tengo alumnos a los que trabajamos con ojos cerrados y los abren. Entonces yo entiendo, ¿no? Dices, ¿qué hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que no te permite cerrar los ojos? Entonces yo he de decir que, bueno, el encuentro con el yoga fue un proceso gradual, ¿no? Entonces yo sentí que poco a poco esa herramienta a mí me iba ayudando y se iba como conformándose conmigo. Entonces aprendí a respirar, aprendí a relajarme. Entonces fue un aprendizaje. Entonces yo veía que, claro, al principio había como una especie de choque, pero bueno, la herramienta me iba sirviendo. Cada vez estaba más tranquila. Utilizaba en mi vida diaria las respiraciones para relajarme, porque yo luego tuve unas crisis de ansiedad como muy fuertes y de angustia. Entonces utilizaba la herramienta. Entonces dije, esto es para mí. Esto es para mí, me está sirviendo por esto, ¿no? A mí lo que más me sirvió fue el pranayama, el control de la respiración, que son unos ejercicios que se trabajan en yoga, ¿no? Sí, aclara si quieres un poquito, Natalia, lo que es el pranayama, porque habrá personas que lo entiendan, pero las personas que lo vean, si no lo han realizado nunca, vamos, por el conocimiento, lo poco que he practicado, no tanto como tú el yoga, por supuesto, sé que es a través de la respiración, ¿no? Son respiraciones que se hacen, pero acláralo tú, que eres la docta en esta materia, para que las personas puedan saber que ese tipo de respiraciones calman, como tú estabas diciendo, y que es otra herramienta que pueden utilizar dentro del yoga que tú das, ¿vale? El tipo de yoga que nos explicarás cómo es y qué es lo que realizas, para que se puedan utilizarla y también calmar, como tú has dicho, la ansiedad. Claro, en verdad es muy sencillo, porque el pranayama son ejercicios que controlas de forma consciente la entrada y la salida del aire. Hay muchos tipos de pranayamas, ¿no? Y cada uno tiene una labor. Algunos te ayudan a energetizarte, no todos son para calmar, no todos equilibran, ¿no? Hay pues energetizantes, equilibrantes. Entonces, bueno, pues yo utilizaba los que son como más equilibrantes, ¿no? Ejercicios respiratorios que te llevan a dirigir la atención a esa entrada y salida de aire, y eso como consecuencia tiene un beneficio que es como que estás más como calmado o sedado o tranquilo, ¿no? O sea, que es algo muy sencillo, tampoco es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Sí. Y todo el mundo lo puede hacer. Y bueno, hay alguna cosa un poco especial para determinadas personas, ¿no? Que eso, bueno, pues se ve cuando estás con tus alumnos, ¿no? Y hablas con ellos, intercambias información. Pero o sea, generalmente en los ejercicios respiratorios los puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces, y esto es un poco el pranayama. Y el yoga, lo que me mencionabas, como el yoga que yo hago, claro, yo cuando empecé a ver que la herramienta me servía y que yo, gracias a ella, me encontraba tan bien, pues entonces había una parte de mí que decía, ostras, es que además solo no quiero practicarlo, también quiero dedicarme a ello, ¿no? Que fue ahí donde se produjo como ese despertar. Entonces,
bueno, pues empecé a buscar información, hice algún curso por ahí un poco así, pues muy sencillito, y bueno, pues luego ya me encontré con la escuela donde me formé, ¿no? Que es la escuela que mencionábamos al principio, donde yo pues he aprendido a practicar y a transmitir el yoga integral. Y bueno, pues el yoga integral, a diferencia de otros tipos de yoga, aparte de que, bueno, el yoga integral dice que es un método que sirve para que en verdad lo que todos tenemos dentro, ese potencial, esa sabiduría, pues le demos los medios, ¿no? En este caso es el yoga integral el que hace el medio para que esto pueda darse, ¿no? Y para lo que nosotros llamamos en el yoga integral el maestro interior, pues que es como esa voz interna, o así lo siento yo, pues sea el que nos muestre un poco como el camino, ¿no? Al final es escuchar la voz interna, no es otra cosa más. ¿El yoga Y integral en qué difiere de otros tipos de yoga real a la hora de la práctica? Pues que no solamente trabaja con la parte física, hacemos hatha, es un yoga a nivel de anatómico postural, es el clásico, ¿no? Es un yoga hatha, hacemos posturas clásicas. Lo que pasa es que se trabaja con la energía, ¿no? Es un yoga que trabaja además con la energía, en la que nosotros durante la práctica del asana, de la postura, trabajamos con el prana, que es lo que llamamos la energía vital, que se conoce como el chi también, ¿no? Que es lo que contienen pues, los alimentos, el sol, las experiencias que nos dan alegría, ¿no? Es como esa energía, ¿no? Pues estoy decaído, me falta energía, ¿no? Lo que nosotros llamamos me falta prana. Entonces, a través de la práctica de la postura del asana, que trabajamos en pranayama, en control de la respiración, que se suele trabajar pues, en unos 6 tiempos, tú estás en la postura y mentalmente vas contando los tiempos en los que estás respirando, ¿no? Con una respiración pues, de Agni, Ujjayi, o sea, una respiración que tú escuchas, ¿no? Es una respiración sonora. Que eso también hace como un anclaje con la atención. Estás escuchando tu respiración, estás anclando la atención a esa respiración, estás con un trabajo pránico, un trabajo energético, y esa es como una diferencia, a mi modo de ver, muy clara y muy evidente del gran beneficio del yoga integral respecto en esta parte a otros yogas. Yo no digo que otros yogas no tengan beneficio, ni mucho menos. claro, entonces Natalia, sí, perdona, como estás diciendo que tiene una serie de beneficios, yo sí que también te quería consultar o preguntar, ¿por qué recomendarías este tipo de yoga? Hay que decir, bueno, di la escuela donde, que lo hemos comentado al principio, la escuela donde tú comenzaste es profesora, vuelvo a repetir, de yoga y meditación integral en la escuela Maha Shakti, ¿vale? Entonces, yo sí que sé que hay muchos yogas ahora, ¿no? Luego iremos haciendo más el trasvase hacia los registros acásicos. Pero sí que quería hacer hincapié en que comentes tú por qué este yoga integral lo recomendarías a otras personas, ¿no? Vuelvo a repetir que tiene su centro en Valladolid, se llama Saraswati Yoga y Terapias, en la calle Menéndez Pelayo, número 2, segunda planta, puerta 3, en Valladolid capital. Pero este tipo de yoga que yo, bueno, pues todo lo que tú me has informado, las aportaciones que da, yo he conocido otro tipo de yogas, ¿no? Tú sabes que hay muchos, hay el Hatha Yoga, el Yoga Kundalini, etcétera, ¿no? Cada uno de acuerdo a la escuela en que se ha formado. Pero este tipo de yoga que das tú, que es el yoga integral, ¿vale? ¿Por qué lo recomendarías, sobre todo a personas que están iniciando este camino de la espiritualidad, ¿vale? Como tú comenzaste por el camino del yoga. ¿Qué es lo que les recomendarías? ¿Por qué? ¿Qué de los beneficios que tú estabas indicando anteriormente, Natalia? Bueno, a ver, yo sinceramente partiendo de la base de que le aconsejaría el yoga a todo el mundo, le aconsejo el yoga a todo el mundo y cualquier yoga, porque no todos los yogas nos vibran a todos igual, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan por la parte que a mí me toca, ¿no? Por lo que yo he aprendido cuando me he formado en la escuela y bueno, luego participé y colaboré con ellos, eh, es el trabajo con la atención que se hace en el yoga integral. A mí, que yo he sido siempre una persona muy dispersa, yo siempre lo digo, si en mi época de estudiante yo hubiese encontrado el yoga integral, hubiera habido un antes y un después, porque es un trabajo con la atención muy importante. Entonces, ¿por qué me quedo con el yoga integral de todos, del resto de yogas? Que me parecen todos maravillosos, vuelvo a repetir, lo son, ¿eh? Porque lo son. Pues en mi caso, pues porque es integral, o sea, en la práctica es como muy completo, ¿no? En una clase de yoga trabajas con el asana, con la postura, hacemos una relajación y luego además hay pranayama y hay meditación, ¿no? No en todos los yogas se trabaja la meditación, como es en el caso del yoga integral. Entonces hay como una conexión también, ¿no? Con esa parte de maestro interno y con esa conexión al mismo tiempo de divinidad, ¿no? Lo que
nosotros llamamos pues, bajar el cielo a la tierra, que al final pues, es el mensaje que nos trajo el maestro Yasua, ¿no? Es lo que él quería, bajar el cielo a la tierra. Entonces, a mi modo de ver, es un yoga muy, muy beneficioso y muy potente. A mí así va así en mi caso y es mi experiencia y en los alumnos que tengo, porque hace un trabajo muy importante con la atención y porque además despierta fuerzas internas que de otra forma a lo mejor no podríamos despertar, ¿no? Porque hay otros yogas que te inician, como a mí me inició, con el que yo conecté, pues aprender a respirar, aprender a estirar tu cuerpo, pero luego ya sí que es cierto que yo en mi caso que necesitaba como algo más, pues es como el yoga que cubre todas mis necesidades, ¿no? Entonces, ¿por qué le dices a la gente del yoga integral y no otro? Bueno, porque, primero porque es del que más conocimiento tengo y no puedo hablar concretamente de Kundalini porque casi no lo conozco, pero no para exponer aquí unas herramientas múltiples. Pero yo en mi caso hablo de yoga integral porque a mí me ha beneficiado mucho en muchas cosas, ¿no? Y principalmente el trabajo con la respiración, yo aprendí con el yoga integral a hacer pranayama. O sea, en verdad, yo creía que sabía, pero hasta que no conecté con esta herramienta real no me di cuenta que no hacía un buen control respiratorio y ahí está conectada la atención, ¿no? La Yo atención. creo que has dicho algo muy importante también porque es como, para mí, lo que acabas de decir es algo muy importante y te voy a explicar por qué, Natalia. Porque hay muchas personas que, bueno, pues que a mí me comentan como canalizadora, a ti como terapeuta o como profesora de yoga, estoy despertando, ¿no? Estamos en la etapa de despertar. Unas personas han despertado antes, otras han despertado después y otras están iniciando. Entonces yo creo que es muy importante lo que dices y por eso te hacía la pregunta de que por qué lo recomendarías, pero ya no solo porque tú seas profesora de ese yoga, que lo haces estupendamente y con muchísimo amor y mucha entrega, sino porque yo creo que hay personas que tienen miedo también al despertar, ¿no? Como tú decías al principio, era escéptica, luego qué van a pensar o yo esto lo estoy viendo, no lo estoy viendo, tengo percepciones. Cuando ese camino se inicia, porque tú lo sabes y yo lo sé, evidentemente, muchas de las personas que nos vayan a escuchar estén en ese inicio de ese camino, yo creo que para mí es una opinión personal, ¿de acuerdo? Pero te la transmito a ti por lo que acabas de decir también. Se inicia un camino. Entonces, es muy diferente que se inicie un camino con el yoga, donde vas a tener equilibrio en tu cuerpo, con una respiración, vas a ser consciente. Otra de las cosas que has dicho muy importante, consciente en el momento presente de mi cuerpo, que hay veces que vamos tan rápido o nos dispersamos o no queremos prestar atención del momento que está viviendo. Estamos viviendo en un cuerpo físico, evidentemente. Pero sí que es muy importante, creo, para todas las personas que comiencen, que se puedan iniciar, por ejemplo, en el camino del yoga, porque va a ir calmado, va a ir a su ritmo, va a ir cuando tu cuerpo te lo pida y cuando tú lo vayas sintiendo. No es lo mismo que decir, hago una práctica que me eleve la vibración ya, pero no estoy preparada para todo lo mismo que me va a llegar, ¿vale? Entonces yo creo que el yoga, por eso te hacía ese inciso y por eso te comentaba antes la pregunta de por qué lo recomendarías, porque es un camino que va a ayudar a otras personas, como te ha ocurrido a ti, a despertar. Otra de las preguntas, de las consultas que te quería transmitir es, Natalia, el paso ese del yoga que me estabas tú diciendo a los registros acásicos. Yo creo que aquí está la clave tuya más importante, y la clave también de la conferencia que estamos transmitiendo hoy que estás transmitiendo tú para todos los demás. ¿Cómo fue ese paso del yoga a los registros? Bueno, claro, cuando una persona es escéptica y se abre a un mundo lleno de posibilidades, donde otras cosas pueden ser posibles, pues abres una puerta a algo que ya hay dentro, ¿no? Yo siempre he percibido cosas, pues he sentido presencias, o escuchaba cosas, o percibía cosas en las personas, y desde que era pequeña, ¿no? Y era como la sensación de no estar en un mundo muy acorde, ¿no? Era como, no sé qué hago aquí. No pinto mucho aquí, no entiendo cosas, no me entienden a mí, frustración. Entonces es como que había una parte que también era como tapada, ¿no? O escondida o ocultada. De hecho, no sé, mucha gente cuando vea esto quizás es la primera vez que vea que me pasa esto y hago esto porque no se lo he contado a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que al abrirme a la real situación de que ya hay un canal que todos tenemos, porque todos somos canales, y hay una apertura a que en verdad lo que te está pasando es verdad, pues entonces empecé a indagar, ¿no?
me encontré con la posibilidad de conectar con los registros acásicos. Yo empecé a investigar, empecé a ver de qué iba un poco esto, pues cómo funcionaba, en qué consistía, qué era eso de los registros, qué era eso de la casa, que ya, aunque se menciona el yoga, ¿no? Pero bueno, qué era eso de la casa y cómo funciona y Bueno, qué hay se... que decir también, Natalia, que la casa viene de una palabra sánscrita que significa éter, etérico, o sea, que son Eso como es. bibliotecas de luz, ¿no? Que tú también lo puedes explicar porque eres maestra en registros acásicos, bibliotecas de luz. Yo como canalizadora, que lo habíamos comentado, yo entro directamente, lo que pasa es que no tengo un protocolo como se puede hacer a través de la maestría de la... Yo entro directamente, es algo innato, pero se entra en el ACASA. Explica un poquito también por qué el ACASA conecta con el alma y lo que tú nos decías al principio. Nada más para aclarar, te he cortado un poquito para que las personas que nos escuchen sepan que ACASA viene de una palabra sánscrita que significa éter, y que son retiros etéricos donde son bibliotecas de luz que está escrita la historia de todas nuestras vidas. Y si algo más me tienes que rectificar, bueno, pues ya lo añades No, tú, está Natalia. perfecto, vamos, me parece que está perfecto. Lo que has dicho está perfecto, es así. Eh, entonces, claro, a mí la herramienta del registro acásico lo que me hizo fue enseñarme a vivir lo que yo no sabía cómo vivir, ¿no? Es como esto que oigo, esto que veo, esto que siento, ¿qué hago con esto? ¿Cómo? Fue un maestro, ¿no? En vez de haber un maestro físico, bueno, la persona con la que yo me he formado, que también me ayuda y me ha ayudado y me ha ido guiando, pero es como, vale, vale, que lo voy entendiendo, ¿no? Esto que me pasa lo entiendo. Claro, al aperturarte a que hay otras vidas, vamos y venimos, pues entonces ya, claro, a mí se me abrió un abanico y ya fue cuando empecé realmente a entender pues todo lo que me pasaba y entonces pues con la herramienta del registro a saber cómo funcionar con esto, ¿no? Y bueno, pues al final me abrí a ese canal que todos tenemos y fue cuando empezó ya a venir toda la información, toda la información, a confiar en que esa información que llega y que llegaba, que era cierta, era real. Y bueno, pues en verdad dije, esto es a lo que yo realmente quiero dedicar ahora mismo mi vida, a canalizar y a recoger y quizás guiar a personas que les pase como a mí para que entiendan también sus procesos, ¿no? Porque yo cuando hago terapias o hago sesiones hay mucha gente que me dice, es que yo a veces escucho, o es que yo he visto, o es que yo... Y esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco aquellos que estamos un poco perdidos, ¿no? Que no venimos quizás como con la, bueno, como a lo mejor como es en tu caso, con esa innata capacidad de entender lo que sucede, pues en mi caso la herramienta del registro ha sido pues un regalo realmente del cielo, ¿no? Bueno, Natalia, Totalmente. lo de la capacidad es innata, pero hay que trabajarla. Es decir, Hombre, yo claro, creo hay que que trabajarla, sí. has dicho algo muy importante al principio, es bajar el cielo a la tierra, es cierto, pero cada uno, tú lo sabes, ¿no? Por las terapias que tú haces, lo siente de una manera. Yo cuando comencé en este camino, lo hemos hablado tú y yo hace mucho tiempo, yo decía, pero bueno, ¿qué me está pasando? O sea, porque, o sea, yo me sorprendí igual que lo estabas diciendo tú. Creo que también es importante que tú puedas decir qué sientes cuando lees los registros, dónde vas cuando lees los registros, o como un pequeño ejemplo, ¿vale? Para que la gente también se pueda sentir referenciada o reconocida, porque cada uno la experiencia es única y es lo que vale, ¿no? Conocimiento sin experiencia, dice una de mis guías, no es sabiduría, siempre lo recalco, pero la experiencia es única, la tuya, la mía es de una manera diferente y por eso lo mismo estamos haciendo un mismo trabajo, ¿no? O un trabajo en global, pero cada uno lo siente de un modo. ¿Qué sientes? ¿Cómo conectas? Porque eso también va un poco enlazado con lo que después yo te quería preguntar, porque tú realizas terapias en tu centro de yoga, Sarasvati Yoga y Terapias, lo vuelvo a repetir, y realizas una terapia. Entonces, como lo haces también con los registros, en qué consiste un poco y cómo lo realizas. Pero también sería importante añadir a las personas que nos escuchen en este vídeo y las que nos están participando con nosotros, como he dicho antes, muy agradecidas de estar aquí. ¿Qué sientes? ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo vibras con los registros? Y al mismo tiempo luego, ¿cómo lo realizas con los demás? Porque sería también una parte importante de que tú lo expliques y que las personas también se puedan sentir identificadas. Vale, pues yo entro como de una forma muy, en realidad, como la herramienta técnica del registro, ¿no? Le pido la información a la persona que va a hacer la terapia, pues su nombre, apellidos y su fecha de nacimiento. Entonces, yo lo que hago con eso es acceder al registro acásico, donde está la biblioteca del alma, ¿no? Todas nuestras experiencias,
todo lo que hemos vivido y todas las experiencias de otras vidas, no solo de esta, y es como que pido permiso a los guardianes de los registros de esta persona para poder acceder a la información. ¿Qué información? La información de todas las preguntas y de toda la información que esta mujer o este hombre o esta persona quieran recibir, ¿no? Pues me sucede esto en la vida, ¿por qué? Entonces yo lo que hago es bajar la información siempre con el permiso de su ser y siempre la información que los guías, tanto mis guías que me permiten conectar con los guías de esta persona y los guardianes de los registros acásicos, pues le den, ¿no? No todas las veces nos llega la información que queremos, sino la que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces a mí me llega, o sea, yo siento como que gracias al trabajo hecho con el yoga de controlar la atención, es como que consiguiera vaciar mi mente de ruido y entonces un ruido externo a mí, una voz externa a mí, empieza a venir y entonces yo hablo a través de mi canal. Entonces no soy yo quien habla, ¿no? Entonces me parece, por ejemplo, eso muy importante, el trabajo con la atención, es algo muy importante. Entonces yo es lo que hago, libero mi atención y mis pensamientos, es como que conecto con un silencio y permito que la voz de sus guías o de sus, a veces también conecto con desencarnados de esa persona, aparecen. Entonces, pues las voces o la información que esos seres quieren darme, yo a través de mi canal hablo y lo transmito. A veces siento calor, frío, o que alguien entra o que alguien sale, o veo. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene un canal de una forma, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues es así. ¿Qué sucede? Que cuando yo me empecé a abrir a todo esto, pues empezaron a llegarme cosas como acércate a esta persona y ponle la mano en el pecho y hace este tipo de movimiento, ¿no? Entonces empecé a hacer como códigos, ¿no? Como formas o movimientos que tampoco entendía por qué, porque yo no he aprendido en ningún sitio, era como que me venía, pero claro, como yo me he aperturado a esto, pues empecé a hacerlo, ¿no? Y algo muy importante que quería yo decir de esto también, fíjate, como con el yoga se trabaja mucho, con el yoga integral, que yo es algo que he aprendido, que lo hablábamos tú y yo el otro día, conectar desde el corazón, ese trabajo que se hace con cuarto chakra, con Anahat, es como que se hace un trabajo interno, que es lo que tú decías, ¿no? Y claro, yo entiendo y siento que realmente yo me conecto desde un lugar distinto, ¿no? Es un lugar en el que no hay juicio, no hay sanción. A mí me llega una información que en ningún momento es juicio, que entiendo que todos estamos en un camino de crecimiento y de evolución personal, que cada uno tiene sus procesos, que cada uno tiene sus situaciones. Entonces, a mí lo que más me ayuda a conectar con una energía neutra total es como esa conexión al corazón. Por eso yo hacía ese hincapié o ese inciso de decir, conecto realmente con mi corazón, porque cuando haces esa conexión, ves realmente el alma del otro y ves realmente el sufrimiento desde el que vive, el por qué obra de la forma en la que obra, y a lo mejor el resto del mundo no lo entiende y le enjuician y le critican. Y es como, es que yo estoy viendo su energía, estoy viendo que es que lo que hay en él es dolor y no ama al resto porque no puede amarse a sí mismo. O sea, es un proceso tan bonito y tan intenso que entonces es como, es la maestría, ¿no? Realmente del corazón. Y luego... Llevas razón ahí, Natalia, ahí sí que, bueno, te hago un inciso, no te quiero cortar para que luego continúes, pero sí llevas razón porque es cierto que en la canalización eso que tú estás transmitiendo ahora me ha pasado a mí. Es decir, tú estás reflejándote en el alma del otro y el alma del otro se está reflejando en la tuya, Sí. porque no dejamos de ser todos seres humanos aquí, entonces todos tenemos defectos, virtudes, momentos de fusividad, de alegría, momentos de tristeza, de melancolía, porque vivimos en ese entorno, porque las energías con las que nosotros estamos viviendo nos pueden hacer tener esas sensaciones o esos estados emocionales. Pero es cierto que en mi caso la canalización, yo entro directamente, tú a través del protocolo de la maestría de los registros, es cuando te das cuenta que dices, pero si es que yo igualmente, te estoy haciendo de medio canalizando, tú a través tú también, pero es que igualmente como yo he vivido parte, no igual, porque somos personas distintas, ¿no? Pero yo también he vivido procesos humanos que tú estás viviendo ahora. Y es lo que dices, o sea, lo importante cuando sabes que ese trabajo lo estás realizando porque has entrado en el alma, porque te ha dado permiso, que es otra de las cosas que quiero aclarar, que lo has dicho tú muy bien, aquí se pide permiso, como en el Reiki, yo cuando canalizo, si no me dan permiso no entro, tampoco puedo entrar.
es cuando realmente se abre el chakra del corazón, pero para el que lo está recibiendo como para el que lo está iniciando. Es decir, para nosotros, tú como medio, yo como canal igualmente, es como un tú y tú, pero se une, es decir, se une chakra de corazón con chakra de corazón, porque no dejamos de ser humanos nadie, ni el que hace de medio como tú como terapeuta, o yo como canalizadora, o tú como canalizadora de registros, ni el que lo está recibiendo, el que lo que está recibiendo recibe una energía, pero tú también estás recibiendo lo que tú puedes ver o vivir desde esa persona que como persona humana te puede tocar o te ha tocado vivirlo en un momento determinado. Entonces, por eso también es importante lo que dices tú. No sé si a veces, a mí me ha pasado, pero yo te pregunto a ti, no sé si a veces a ti te habrá pasado que lo mismo te piden, pues yo empecé con símbolos también, a veces que luego descubrí que era Reiki, un Reiki determinado, que yo no sabía lo que hacía. Eso también coincido mucho contigo y te tengo que dar ese punto de vista y la razón. Pero no sé si te habrá pasado también que en tu terapia, cuando tú lo realizas en tu centro, te piden que utilices un péndulo o que utilices una energía determinada o una música determinada, porque bueno, Claro, ahí es donde nació mi canto. O sea, claro, porque yo he dicho al principio que también tienes canto frecuencial, por eso te quería hacer hincapié. claro, entonces yo empecé a hacer canalizaciones del registro, o sea, responder preguntas que la gente, ¿por qué me pasa esto? Estoy viviendo este proceso y no entiendo esto, pues tal, tal, tal. Y entonces, al abrirme más, que era lo que decía al principio, empezaron a llegarme cosas, ¿no? Pues esto de los códigos, coge el péndulo, ponle en un lugar determinado, que se ponga de pie, que haga este gesto. Y entonces de repente empezaron a mí me ha gustado siempre cantar, ¿no? Y empezaron a como a guiarme a hacer como sonidos, ¿no? Como a cantar. Entonces me di cuenta, descubrí bueno, que escuchaba determinados bloqueos con un sonido, ¿no? Y entonces, si yo colocaba ese canto, el bloqueo, a lo mejor de un órgano, que tenía una frecuencia a lo mejor más baja, cuando yo colocaba este canto o estas notas a las que mis maestros y guías me han ido guiando, la frecuencia se elevaba. Entonces, primero hay una conciencia en la que la persona siente a través de la información y de este canto y de esta frecuencia que algo sería bueno que modificara, porque yo siempre digo lo mismo, y era lo que tú y yo comentábamos el otro día, yo no soy sanadora, quiero decir, a mí no viene una persona a mi Sí. sala, a mi terapia. Acláralo, sí. Claro, es que ahora hay como un tema con esto, ¿no? O sea, yo no tengo la capacidad de que una persona llegue a mi sala y me diga, tengo esta situación, los médicos me han dicho que no tiene remedio y vengo a que tú me sanes. No, eso no es así. Yo vengo a través de mi canal y de la información que canalizo y bajo a ponerte a ti en conocimiento y en conciencia del proceso que estás viviendo. Si eso lo denominamos sanación, sí, hacemos sanación, pero no porque yo sea sanadora, que yo creo que eso es un punto muy importante ahora que hay que como apuntar, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que hay que aclararlo y me alegro que lo hayas tocado, Natalia, lo habíamos hablado, pero nosotros, o sea, nosotros como humanos no sanamos a nadie. Los ángeles siempre dicen, yo te doy mi parte de energía, pero tú tienes que poner tu parte, tienes que meter la llave. Entonces tú das la información, como yo cuando canalizo, pero las riendas de la vida de esa persona las lleva esa persona. Entonces esa persona es la que tiene que hacer su parte y realmente se sana el que se quiere sanar o el que pone de su parte o necesita. Pero no solo a nivel, muchas personas se creen que solo es la sanación a nivel físico, no. Hay muchas enfermedades físicas, yo no soy médico, lo digo bien claro, que vienen por parte emocional o por bloqueos pasados o de vidas pasadas o de esta vida o por emociones que no han sabido gestionar o que no han sido conscientes de gestionar. Pero nosotros somos los medios, que es lo que también yo quería aclarar, que es lo que decías tú para hacer hincapié en esa parte. entonces claro, esa es un poco la labor que yo hago, ¿no? Claro, a lo mejor llega una persona a la terapia, ¿no? Y me dice, bueno, pues es que me pasa esto, 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 y a mí a través del registro me dicen, mira, es que esta situación que esta mujer está viviendo o este hombre es por esto que está relacionado con esta vida, porque en esta vida tuvo esta situación, hay que ponerle en conocimiento, porque entonces es como, mira, te pongo en conocimiento de esto, esto y esto. Claro, ahí hay un clic, ¿no? Muchas veces, no siempre, ¿no? A veces la información queda ahí como guardada, yo no me lo creo mucho, pero hay como una especie bueno, pues está ahí guardada en el subconsciente y en un determinado momento a lo mejor sale y se produce el clic, ¿no? Y cuando se produce ese clic es esa toma de conciencia y esa toma de conciencia es lo que hace la sanación, pero somos nosotros mismos quien lo hacemos. Yo Primero porque... siempre pienso, igual que tú, que todo se da en el momento adecuado. En mi caso yo también es lo mismo,
transmito esa información y yo siempre digo, no te apresures por hacer nada, todo tiene su momento divino, ¿no? Entonces llegará un momento en el que digas, lo que dices tú, da el clic a la mente y se abre el chakra del corazón y empieza a girar toda la información que ha quedado o ahí o se ha recibido en un momento determinado. En otras personas es más rápido, todo depende de lo que necesite cada persona, ¿no? Que creo que es muy importante. Pero también te quería decir yo, hacer otra pregunta, Natalia. Hablamos también de los registros acásicos, que son caminos de evolución y herramientas para la propia sanación, que era lo que estábamos diciendo ahora. Hablamos de la mediunidad, porque al fin y al cabo, como tú has dicho, ¿no? Y a mí me ha ocurrido, conectas con desencarnados a veces, ¿no? Vas al registro y dices, bueno, es que ha habido esto, esto y esto, o bueno, esta persona que te está aportando una energía desde el otro plano quiere hablar contigo o te quiere hacer ver que tú tengas en cuenta X, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Tú crees también, Natalia, crees, bueno, opinas, porque son opiniones personales cada una, tanto la tuya como la mía, como la de cada persona que nos puede estar escuchando, que tanto la mediunidad como la canalización no va incluido todo en nuestros registros acásicos? Es decir, Claro, porque sí. somos personas que hemos vivido aquí, que hemos compartido vida con nuestros seres queridos, familiares, hermanos, amigos, enemigos. Entonces, yo creo que esa mediunidad, que bueno, hay que diferenciar, que lo habíamos aclarado, que la mediunidad, tú, bueno, en mi caso o en el tuyo, cuando se dicen desencarnados, son personas que han vivido aquí, seres queridos, amigos, etcétera, que han pasado al otro lado, lo que nosotros llamamos fallecer o la muerte física. Entonces, yo en mi caso les escucho y les veo a veces, ¿no? Dependiendo de cómo ellos lo quieran transmitir. Evidentemente la mediunidad no es la misma energía que la canalización, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, porque como tú bien decías, en el plano de los registros acásicos lo que hay es una calma. Yo cuando canalizo a los ángeles o cuando canalizo a través de registros y tocas el corazón de la otra persona a través de la energía, no porque yo lo quiera tocar, sino porque se tiene que hacer, que ese es el proceso que luego va después, que es lo que estabas comentando. Lo que ocurre es que yo cuando es con los ángeles no tiene nada que ver cuando es con una persona que ha fallecido. Pero todo esto, o sea, las tres posibilidades, o sea, las tres actuaciones, mediunidad, registros acásicos, canalización, ¿no iría todo incluido en los mismos registros acásicos? Claro, yo a mi modo de ver sí, porque yo cuando trabajo no difiero, ¿no? Y en ese momento que estoy haciendo una terapia, pues se presenta en la sala o en el espacio donde estoy, se presenta un ser que viene a decirle algo a esta persona y puede estar desencarnado o no. A lo mejor es una persona que está encarnada y su ser se muestra y a lo mejor es un conflicto que esta persona tiene con su padre y aparece el ser de su padre y le viene a decir, mira, esto y esto, ¿no? Entonces ahí también se produce una sanación, ¿no? Porque la otra persona toma conciencia del estado y el por qué actúa este ser de esa forma. Actúa por esto y esto, y bueno, por múltiples más informaciones, ¿no? Y entonces, a lo mejor en la misma situación aparece un desencarnado, ¿no? Que viene a decir pa. Entonces, a mi modo de ver es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Porque al final tú estás canalizando seres que estén o no estén en este plano, transmiten una información que en mi caso, de la forma en la que yo trabajo y de la que yo canalizo, siempre es para un bien mayor. No he tenido ninguna circunstancia desagradable, ¿no? Quiero decir, no me he asustado nunca, no he tenido miedo nunca, me he sentido siempre muy guiada y muy protegida. Entonces, al final, pues yo creo que también hay como que hacer como esa diferencia de que cada canal también recibe la información de una forma, ¿no? Entonces, yo en mi caso creo que es todo lo mismo por cómo yo canalizo, ¿sabes? Entonces, Por eso quizás el camino tuyo, y por eso lo hemos titulado así también la conferencia, ¿no? Del yoga a los registros, porque el yoga ha sido tu inicio para tomar conciencia de tu canal, que es lo que hablábamos antes, que si alguien empieza por el yoga, por eso te indicaba yo que comentaras por qué es bueno, porque iniciaría el camino del despertar de su propia canalización, porque también hay que añadir, Natalia, y tú lo puedes añadir bien, que los registros no solo sirven para ayudar o para transmitir a los demás, ¿vale? En este caso, sino los registros también es para uno mismo. claro, yo además es que yo me siento muy agradecida y siempre lo digo porque a mí me llega mucha información de mí misma gracias a terapias que hago con otras personas, ¿no? O incluso te dicen, y esto también es para ti, ah, vale, ¿no? Es como que una persona que tiene una circunstancia a lo mejor con, no sé, con un hijo, ¿no? Ah, pues tal, y dices, ostras, es que lo que está viviendo esta persona, esto es un espejo, muchas veces, por no decir siempre, en todas las terapias,
veo siempre algo reflejado de esa persona en mí y me ayuda a mi propia sanación por mi toma de conciencia, ¿no? Aparte de que, bueno, yo en mi vida, en mi día a día, por suerte, pues vas como muy guiada, ¿no? Bueno, pues haz esto, pues muy bien. Gira por aquí, pues vale. Llama a esta persona, pues vale. Cuando tú te abres y hay fluidez y una confianza también en la divinidad, ¿no? Y en el universo, pues es que también todo se da. Eso es una cosa que me gusta mucho decirle a la gente y que me gustaría que todo el mundo conectara con esto, ¿no? El no apretar, el no sujetar, el no controlar, porque en el momento que sueltas es como que todo se abre y se facilita. No digo que que mi vida sea especialmente maravillosa y todo me vaya súper bien, ¿no? Soy humana, tengo mis circunstancias, mis procesos y mis situaciones personales. Pero sí que es cierto que cuando tú ves una situación de otra perspectiva o de otra forma, pues la vida cambia, eso es verdad, ¿no? Y ese es como el regalo del despertar, ¿no? Es el grandísimo, a mi modo de ver, regalo que a mí me ha dado el despertar. Porque yo cuando era cría vivía pues muchas veces desde la angustia, desde el miedo, desde el pánico, desde el temor. Y entonces es como que hay un entendimiento, que hay un plan divino, que todo tiene un sentido, que las cosas no son porque sí, que si esto no se da es por algo y no pasa nada, se dará otra cosa, que si hay un aprendizaje que recoger, lo aprendo, lo acepto. O sea, luego hay también procesos como de aceptación, bueno, de integrar. Es que claro, nos tiraríamos en nada aquí, tú lo sabes, 3 horas o 4 o 5, ¿no? Sí, yo también te quiero decir, has hecho hincapié en algo que es muy importante, que cuando se está en este camino de despertar, por eso el yoga, a la luz de los registros, cuando ya la gente comienza a despertar, las personas empiezan a despertar, tú has hecho un trabajo que yo también le hice, que es la confianza. Es decir, confío en que el plano divino está aquí para mi bien mayor. Porque claro, yo me he encontrado personas en el camino que me dicen, no, es que esto que me está ocurriendo es que me estoy volviendo loca. Y claro, cuando ponemos esos límites, que es lo que dices tú, cuando intentamos limitar o controlar o empezar a dudar, porque hay veces que es la duda mental también, ¿no? Decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Yo puedo decir como tú que en el momento en que yo me abrí y dije, vale, yo voy a dejar que todo fluya, que es fluir, en sí es fluir. No es una fe férrima de decir, tengo que estar, pues como muchas personas no me han comentado, rezando y pidiendo, no. Es tu apertura personal, es tu confianza personal, es tu decir, no voy a controlar. O sea, si ahora las cosas me están resultando no agradables, entre comillas, o no como a mí me gustaría que sucedieran en el plano terrenal, voy a confiar porque yo siempre digo, y tú lo sabes que a ti te lo he dicho igualmente, hay una bendición oculta. Lo mismo hay un proceso detrás que no estás viendo, pero que te va a llegar y te va a aportar lo que realmente necesitas. Pero has hecho hincapié en algo muy importante, Natalia, y yo creo que eso hay que por lo menos aperturarlo, ¿no? O que expandirlo. Confiar. Como has dicho, bueno, me dicen voy por aquí, voy. No es que tú vayas, hay que aclararlo también, lo aclaras tú. No es que, me dicen que me tire al río y me tiro, ¿no? O me No, tengo hombre, que tirar. no es eso. No es eso, ¿vale? No, yo ya lo sé que no, pero para que la gente lo comprenda. Es una fe, una confianza interna que te hace aceptar, como has dicho tú, los procesos, incluso los dolorosos, de otra manera. Pero explícales un poco cuando tú has despertado ahí, para que, bueno, si se ven un poco relacionados o si se ven contigo como un espejo en esa experiencia, para que no piensen, que yo siempre lo digo, no tengas miedo, porque hay una energía mayor, hay un bien mayor, que yo siempre lo he hecho para un bien mayor, como tú igualmente, que te sientes seguro y sabes que aunque te gustaría que se hiciera de otra manera las cosas, tienes que ir por ese camino porque no es que sea el correcto, es el que tú tienes que fluir. Entonces, bueno, aclararlo un poquito también, ese sentir tuyo que estábamos diciendo para que la gente vea que tú has fluido, que lo importante es abrirse. Claro, lo importante es abrirse y lo que te iba a decir ahora, que claro, ahí luego ya cuidado, porque claro, cuanto más te abres, más te llega y cuanto más te llega, más tienes que enfrentar, porque eso también quería yo hacer ahí un inciso importante, ¿no? Es como que cuando tienes más herramientas, pues más situaciones se dan, ¿no? Es como si un niño pequeño no sabe sumar, no le puedes enseñar a multiplicar, pero si ya sabes sumar, tienes que tener ahora la apertura a un conocimiento mayor que es multiplicar, ¿no? Entonces es como que cada vez luego hay que ir abriéndose claro, a que los procesos puede que sean más intensos y eso es así. Entonces, respecto a lo que dices ahora también bueno, pues de sentirse confiado y de sentir como que vas sostenido un poco, ese es el trabajo con la confianza y también es como el decir, bueno, pues a mí me ha ayudado mucho bueno, a ver, yo siempre digo que para mí la pista grande a todo el entendimiento, a mis dudas, a mis grandes incertidumbres fue saber que vamos y venimos. O sea, la reencarnación a mí fue lo que me dio la luz. Ya entendí todo.
entendí mis estados, entendí mis sentimientos, entendí el sentido de la vida, entendí todo. Entonces, para mí fue como esa puerta, decir, es que si esto tiene un sentido, claro, porque es como, vengo aquí, me muero y ¿qué fin tiene esto? ¿No? Era como muy frustrante. Entonces, para mí, el mayor bien que me ha dado el despertar fue el saber que hay un proceso de reencarnación. Y al final, bueno, pues ahí ya, claro, ya te abres a un abanico. Si hay un proceso de reencarnación es que hay algo superior, ¿no? Hay una energía que sostiene. Si hay una energía que sostiene, yo puedo anclarme esa energía. Si hay una energía que sostiene, yo puedo confiar en esa energía. Entonces, claro, es como un proceso, ¿no? El abrirse y el aperturarse. En mi caso, pues ya te digo, fue el saber que, bueno, pues yo creo que al final es como un poco, luego el entendimiento de las leyes también, ¿no? Las leyes universales y, bueno, es que luego yo también aquí en Valladolid conecté con un grupo de personas que hacíamos un tránsito por un camino de espiritual, una escuela de conocimiento, y entonces ahí pues también aprendimos cosas que luego nos han ayudado a dar entendimiento, ¿no? Pero vamos, yo para mí esa confianza me la abrió el sentir que realmente hay una fuerza superior a mí, que yo no puedo controlar las cosas porque hay una fuerza superior a mí y yo soy una chispa que forma parte de esa fuerza superior, ¿no? Entonces, bueno, pues es que tampoco puedo decirte yo aquí mucho más porque tampoco soy yo aquí una gran experta. Yo hablo de lo que siento, ¿no? Y de lo poco que sé. Pero bueno, yo en mi caso, pues también me han ayudado muchos maestros ascendidos, ¿no? Yo siempre me siento muy acompañada por el maestro Yasua. Y entonces, pues claro, ahí ya como hay una fe, no una fe ciega ni una fe dogmática, que no tiene nada que ver, ¿no? Con el aspecto dogmático, pero sí que hay una creencia de que hay una energía superior que, bueno, pues que sostiene y, bueno, pues en mi caso eso es lo que me da la fe de confiar. Y decías muy bien tú esa parte, ¿no? Que no te llega el mensaje, tírate por un puente. Hombre, pues no, hay que discernir, ¿no? También con la información que nos llega. Pero cuando conectas con el corazón y con el alma, tú sabes cuáles son los mensajes reales y cuáles no, ¿no? Entonces... Sí, yo creo, Natalia, que es una seguridad, por lo menos en mi caso, yo no sé si a ti te habrá ocurrido lo mismo, es una seguridad con paz, con calma, efectivamente. Es una seguridad con paz que dices, vale, sé que tengo que hacer esto, sé que es esta parte. Entonces, no hay duda, no hay cabida para la duda. Tú vas con un camino como si dijéramos, bueno, que a veces no es que sea tortuoso, pero es que si no hay pruebas, no hay evolución. Claro. Las personas dicen, no, es que quiero ser feliz, es que la felicidad la creamos todos día a día. Sí. Lo creas desde tu interior. Igualmente pasa con este camino, lo creas tú eliges. Es igual que lo que decías tú, que has aprendido, bueno, una de mis guías siempre dice, ahí sí que también coincido contigo, que más se le da a que más se le pide a quien más se le ha dado. Es decir, más herramientas tienes, más lo tienes que trabajar. No es que, lo digo en general porque no se crea la gente que porque tú has iniciado un camino de una manera o yo de otra, esto ha sido un camino de rosas. No es todo felicidad. Mucho menos, pero ¿no? lo bonito es la integración, lo bonito es conocerte a ti mismo y saber que luego tú puedes gestionar todos esos temas, que los puedes brindar a los demás como ayuda, como trabajo, como lo que necesiten, pero al mismo tiempo también lo más importante es que tu mejor maestro eres tú mismo, ¿vale? Y también has hecho un inciso con los maestros ascendidos, que bueno, pues lo mismo también da para otro tema de estos, ¿no? Porque ya vamos a ir al paso de ruegos y preguntas de las personas que te quieran, que están aquí escuchándonos y que muy agradecidas, yo me imagino igual que tú, porque podían haber estado haciendo otra cosa hoy que es un viernes, pero están con nosotros aquí acompañándonos. Y vamos a pasar a ruegos y preguntas, ¿no? Pero si yo diría, si tú tienes algo más, algún mensaje más que transmitir o algo que quieres decir para el final, como esencia, como particularidad tuya, ¿qué quieres transmitir a los demás ya para ir terminando la entrevista, la conferencia? Bueno, pues yo cuando doy mis clases de yoga, pues a mí lo que me gusta es que la gente se sienta bien, ¿no? Sí que es cierto que tiene que haber un trabajo interno, ¿no? Para que también, claro, dices, que se sientan bien, pues claro, ahí habría que profundizar, ¿no? Entonces, bueno, hay que sentirse bien, hay que trabajarse un poco internamente y, bueno, pues todo este proceso, ¿no? De cultivar la vida interior, ¿no? Pero mi fin realmente, pues es que la gente conecte con su propia voz, conecte con su corazón, aprendan a vivir desde el amor, porque para mí es muy importante vivir desde el amor, el entendimiento al otro, la comprensión. Entonces, a mí sí me gustaría que mis alumnos y la gente que viene a mis terapias,
se quede con ese mensaje, ¿no? Vive desde el amor y desde el corazón, pero sobre todo, y ahora yo creo que en el momento planetario que estamos viviendo, social, económico, político, vive también desde la comprensión, porque si viviéramos desde el amor y del entendimiento y de la comprensión, de que cada uno vamos caminando como vamos pudiendo y con procesos que vamos viviendo y que actuamos por eso de esa forma, yo creo que el mundo pues, sería un lugar mucho mejor, ¿no? Que yo creo que es a lo que vamos y estoy segura de que es lo que se está formando y se está conformando y estamos haciendo, ¿no? El mundo cada vez va a ser y es un sitio mejor, hay que tener como esa confianza también. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que mis alumnos y toda la gente que se encuentra conmigo, que me encuentran en su camino, pues conecten un poco con esta paz y esta serenidad interna y bueno, pues y que aprendan también las herramientas del yoga, ¿no? Para que las utilicen en su vida y puedan compartirla incluso con gente. Oye, pues a mí me ha dicho algunas personas, tengo un compañero de trabajo que no está en nada de estas historias, pero le he dicho una respiración que he aprendido contigo y dice que la usa en casa. Ostras, bienvenido sea, o sea, mi trabajo se ha multiplicado, ¿sabes? Entonces, yo para mí ya está el regalo servido ahí, es lo que busco, no busco nada más, la verdad. Sí, yo también en ese sentido coincido contigo en que hay que vivir en la etapa que estamos. Yo creo que has dejado un mensaje muy claro desde el chakra del corazón, no tanto con la mente, no querer controlar, porque de ahí están viniendo o proceden todas, Sí. muchas de las mal gestionadas emociones o bloqueos emocionales, que es en esta época en la que es convulsa, porque es convulsa, en la que estamos viviendo a todos los niveles, pero como dice una de mis guías, con los pies en la tierra, el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra, tenemos que vivir aquí. Entonces, que quede claro que viviendo desde el corazón, el mensaje que nos da Natalia, que el yoga fue su inicio para el despertar espiritual en todo lo que nos ha relatado y nos ha comentado hasta aquí. Que en sus terapias puede utilizar cantidad de herramientas que luego os pueden servir, como es el caso también desde el yoga al pranayana, y que creo que es un mensaje muy limpio, muy puro, que a veces cuesta llevarlo a cabo, Natalia, porque vivimos pues el día a día y cada uno está en una vibración diferente. Pero si hay amor, veremos que, como hemos dicho antes, que el alma del otro también y la vida del otro está pasando por unos procesos que lo mismo nosotros ya hemos vivido o que no nos toca experimentar, pero que tendremos otros. Creo que el mensaje está muy claro. Yo estoy muy agradecida, de verdad, de todo corazón, de que hayas accedido a hacer esta entrevista. Y tú de Sí que me que hayas digo, facilitado, yo a ti, yo sí, a ti. yo quiero decir que va a quedar grabada como todas las conferencias en mi canal de YouTube. Y le pasaremos el enlace cuando esté ya preparado el vídeo a Natalia y a todas las personas que lo quieran ver. El canal de YouTube es El Abrazo del Ángel. Que sepáis que tiene un centro en Valladolid, que es Sarabasti Yoga y Terapias, calle Menéndez Pelayo número 2, segunda planta, puerta 3, que tiene Facebook y tiene Instagram, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que aparecerá reseñado en el vídeo también, que nos ha dejado un mensaje muy claro, conectar con nuestra propia voz de nuestra alma, que nos permite, como a ella, sentir alegría, gratitud y paz, vivir la vida desde el corazón y desde el verdadero sentir, no el sentir de la mente, sino el sentir de no bloquearnos, de abrir caminos, de decir, vamos a iniciar esta parte, y que canaliza en sus registros acásicos y en sus terapias pues su alma y la de otros seres, que es lo que verdaderamente da luz. Ese mensaje ha quedado muy claro, Natalia, y luego, bueno, pues agradecer a las personas que se han conectado, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues a Gloria, Mónica, Yolanda, Lorena, Julia, a Alfredo, bueno, pues las personas que se han conectado. Algunos han estado, otros no han podido estar todo el tiempo, pero bueno, como he dicho antes, va a quedar grabado y se va a ver. Si tenéis alguna consulta o alguna pregunta que queráis plantear a Natalia, pues este es el momento. Y si no podéis contactar, vuelvo a repetir, con ella desde su centro Sarabasti Yoga y Terapias en Valladolid. Pero si tenéis alguna duda, pues vamos a dejar un poquito este espacio para si queréis consultar a través del chat. Y si no hay nada más, pues muchas gracias de todos a todos por vuestra participación y a todos los que nos escuchen después en el canal de YouTube. Así que Natalia, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti siempre. De momento no ha habido más dudas, pueden surgir más adelante. Así, me dice Gloria que quiere decir algo, ¿vale? Que Mónica nos dice que muchísimas gracias a todos. Y Gloria dice, a mí me gustaría decir que, bueno, pues esperamos a ver qué dice Gloria para transmitírtelo o a ver qué nos... Gloria, cuando quieras, lo que nos quieras transmitir. Y yo muy agradecida,
Natalia, de verdad, de esta oportunidad tan grande Bueno, que yo nos más das. agradecida, ¿no? Porque al final tú has permitido que esto se dé, ¿no? Que tú al contactar conmigo y decirme, oye, ¿te apetece que hagamos esto? Pues ha sido un regalo, ¿no? Porque dices, bueno, pues claro, ¿cómo no? Está claro que sí. Gloria nos dice que ha sentido que Saraswati por ti es una bombilla de luz, es el mundo, en el mundo, ¿vale? Y que muchas gracias por ser, te deja ese mensaje ahí. Muchas gracias por Mónica también, de verdad, muchas gracias por toda la Muchas participación. gracias a todos, porque al final luces somos todos, ¿no? Eso, yo creo que luz tenemos todos, cada uno Claro, nos que la tenemos manifestamos. que ver y en el momento en que nosotros mismos podemos ver nuestra luz, ya es cuando podemos expandirla a los demás, ¿no? Yo sí que Pero quiero decir al final, bueno, Gloria nos da las gracias a todos también, Yolanda sí, Yogini también nos da las gracias a todos. Yo sí que quiero decir al final a todas vosotras y los que estáis escuchando y los que nos escuchen, que lo más importante es hacer lo que hagas desde el corazón. Y sí, que como le decía Natalia al principio, porque decía Natalia, bueno, ¿y qué puedo comentar yo? Y yo le dije, lo más importante, tu experiencia. Porque la experiencia de tuya es de una manera, la mía es de otra, la de Mónica, por ejemplo, o la de Yolanda, o la de Gloria, o las personas que nos escuchen, va a ser distinta, pero la experiencia es única, única. Y esa experiencia es la que nos va a llevar a ser luz o al recorrido del camino espiritual y el camino de la luz. Yo creo, Natalia, que has dado un mensaje muy importante, que a veces hay que escuchar las cosas 2 o 3 veces o una vez sola para que nos demos cuenta cada uno lo que necesitamos, pero yo creo que tu experiencia ha sido la bombilla de luz, como dice Gloria, para todos nosotros. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, os agradezco vuestra presencia, vuestra participación, pero sobre todo a Natalia, el haber decidido hacerlo gratuitamente, que lo sepa todo el mundo y con todo el cariño aunque nos conocemos ya desde hace tiempo, pero bueno, este momento también tenía que llegar porque era tu momento y también creo que lo que ella aporta nos puede venir de ayuda, de luz, de abrir camino a todos los demás, porque todos tenemos experiencias que vivir diferentes o experiencias que lo mismo no hemos vivido, pero ella sí, y si las tenemos nos puede abrir camino. Ah, mira, Natalia lo vivió de esta manera, yo lo vivo de otra, pero esto me sirve de referencia. Así que Natalia, para mí lo más importante eres tú, tu experiencia, tu luz y tu vida, en este caso. Así que muchas gracias. Si quieres añadir algo gracias. más, como tú desees, Natalia. Pues nada, que aquí estoy. Para todos los que quieran acercarse a Sarasvati, pues aquí estoy y estaré encantada bueno, pues de recibir a todas las personas que quieran conocerme y que quieran ponerse en contacto conmigo. Y bueno, y si no, pues también está bien. Será que no teníamos que encontrarnos. Así que Vuelvo a nada, muchas repetir, sí, gracias a vuelvo a todos. repetir antes de nada vamos, de cerrar la conferencia, tus redes sociales para que la gente lo sepa, porque tienes redes sociales, Facebook, Saraswati con W en Wati, yoga y terapias, es Facebook, y luego está Instagram, Saraswati-yoga-y-terapias. Oye, qué Cualquiera publicidad que, más maravillosa me estás haciendo, Enar. O no, sea, pero esto... como estás diciendo que para que se pongan en contacto contigo y al principio, lo hemos dicho también al final para las personas que no lo han oído o que no lo sepan, que puedan ingresar a través de tus redes sociales o a través de tu centro, que ya lo hemos indicado antes, en Valladolid, calle Menéndez Pelayo, planta 2, puerta 3, me parece que sí, porque no Sí, me ya te lo equivoque. sabes, ya te lo sabes. Creo que me lo tengo que saber. Sí, es Menéndez Pelayo número 2, segunda planta, puerta 3, Valladolid. Eso Se es. pueden acercar al centro o en las redes sociales conectar con ella. Bueno, pues muy agradecidas y yo siempre, con la Gracias. bendición que hago al final para todos los que hemos estado, que el ángel del amor divino vaya delante de todos nosotros y nos prepare el camino. Así es ya. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos y a todas por participar y a los que nos escuchen después también. Un abrazo, Natalia. Aquí nos despedimos ahora, pero hay que seguir camino y nos seguiremos encontrando y estamos en Sí, contacto. claro que sí. Muchos besos y muchas gracias. Chao. Chao.